Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más con el misionero José Bueno para que no te engañen. Así mismo es, mi gente. Dios le bendiga. Por aquí estamos. Le bendecimos y como siempre, le agradecemos a los que siempre nos apoyan para seguir adelante, nos apoyan en nuestras oraciones, gloria a Dios. Y también bendecimos a los que nos persiguen. Ustedes saben cómo es esto. Esto es una guerra que es interminable, es una guerra hasta que nos toque irnos de aquí, de este mundo, gloria a Dios. Y hoy le quiero llevar un tema muy interesante, muy controversial. Es un tema muy desconocido. Ustedes saben que hemos sido llamados con un ministerio que solamente lo puedo llevar a cabo porque Dios es quien me respalda y Dios es quien me ha llamado, gloria a Dios. De otra forma, yo no tengo ni la menor idea de cómo yo podría hacer esto. Gloria a Jesús. Pues hoy le vamos a estar hablando acerca de las 3 muertes del ser humano. Ay, Dios mío, ¿verdad? Qué raro. Suena raro, gloria a Jesús. Bueno, pues para darle un avance, para que usted pueda relacionarse con el tema, nosotros le vamos a dar los 3 tipos de muerte. Primeramente está la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Se las vamos a ir detallando punto por punto, siempre con lo que nos caracteriza para que usted sepa, para que usted no se pierda, para que usted pueda entender de qué le estamos hablando. Recuerde que son unos temas que usted no los escucha mucho. Bueno, yo no he tenido la suerte de escucharlo mucho. Tampoco le estoy diciendo que yo sé nada. Recuérdense que le hemos dicho que por aquí no le prometemos mucha sabiduría, pero que lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, pues lo vamos a llevar a cabo, gloria a Dios. Para los que van entrando, les repito, hoy vamos a estar hablando acerca de las 3 muertes del ser humano. Es bueno que usted sepa, le voy a dar un avance de lo profundo de estas cosas, porque para eso es que Dios nos ha llamado. Hay 2 temas que los que no conocen a Dios le tienen miedo que se hable de ello. Y es, 2 palabras, por así decirlo. Pues no sé cómo decirlo. Bueno, lo voy a decir rápido para que usted lo entienda. Cuando se habla de la muerte y cuando se menciona de Satanás, siempre el que le sale corriendo es porque no conoce a Dios, en su inmensa mayoría. Se puede dar el caso de que hay personas que se visten de predicadores o maestros de la palabra. Yo gracias le doy a Dios que no tengo ningún título. Simplemente soy un hombre que se atreve a creerle a Dios y creo que Él me podrá capacitar algún día. Sé que lo estoy haciendo de lo peor que se pueda entender si me comparo con estos grandes predicadores que hay por ahí. Pero a veces hay personas que predican la palabra de Dios y mencionan más al enemigo que le dándole la gloria a Dios. Eso hay que, te sabe, pero no estamos aquí para criticarlo, ni para eso. He visto tantas cosas en estas redes sociales que hay gente que tienen canales ahí para hacer dinero y se visten de cristiano y agarran y sacan una palabra, una expresión de un siervo de Dios, lo sacan de contexto y lo ponen en un videito corto, ¿no? ¿Sabe? De un video recortado. Y entonces ahí comienzan a sacarle los trapitos al sol a esos grandes predicadores. Dios bendiga a Yesenia Ten,
Juan Carlos Harrigan y esos predicadores grandes que Dios lo usa. Eso me gusta porque en verdad sabemos que tenemos una guerra fuerte y cuando estamos metiendo el dedo en la llaga, pues entonces vamos a tener problemas. Yo sé que ellos viven contentos, gloria a Dios, por eso es que yo estoy creciendo, porque yo sé que esas críticas y esos bombazos que me tiran, eso yo sé que estamos metiendo el hoyo, el dedo en la llaga. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces vamos a hablar hoy acerca de la muerte espiritual. Estamos citando la muerte espiritual para que usted pueda determinar si usted se encuentra en ese estado, y así nosotros le vamos a decir con el propósito, no le vamos a hablar de cosas profundas de la muerte, vamos a hablar el propósito por el cual usted y yo estamos en este mundo, que por el propósito que usted y yo fuimos creados por Dios, gloria a Dios. Pero es bueno que usted sepa, como siempre le hemos dicho, que usted y yo nacemos muertos espiritualmente, gloria a Dios, y usted va a poder determinar si usted, en qué estado usted se encuentra, gloria a Dios. En Génesis, recuérdense que le estamos llevando a cabo una enseñanza, conociendo la Biblia desde el principio. Esos son los primeros 3 capítulos de la Biblia, que si usted no se sabe esos 3 capítulos de la Biblia, es imposible que usted pueda aprender de ella. No, usted no se va a poder relacionar con Dios. Quizás le cansamos con estas palabras, pero es que tenemos que hacer énfasis para lo que van entrando. Gloria a Dios. Pues empecemos a leer en Génesis, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, cuando dice: y puso Jehová Dios al hombre en el huerto para que lo cuidase y lo labrase, y le dijo: de todo árbol pueden comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Escuche bien, morirás. Entonces, vámonos a Génesis capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y luego murió. Escuche bien esto. Se recuerde que siempre le hablamos para que usted pueda llevarse el mensaje. Fíjese lo que dice: cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le dice: no coman del árbol del bien y del mal porque van a morir, ¿verdad? Entonces ellos desobedecieron. Entonces vemos en el capítulo 5 que Adán murió físicamente a la edad de 930 años. ¿Entiende? La muerte que Adán experimentó aquí en el huerto, cuando desobedeció, fue la muerte física. La muerte espiritual. La muerte, la Biblia habla de la muerte como una separación. La muerte física es la separación del alma del cuerpo, pero la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. ¿Entiende? O sea que el hombre pierde la gracia de Dios cuando practica el pecado. Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Escuche bien lo que siempre le hemos dicho. Siempre tenemos que repetirle estas cosas para que usted tenga que entender, para que usted pueda entender
por qué fue que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cuál es su función y cómo usted debe desarrollar, llevar a cabo su vida en el tiempo que Dios le tenga aquí. A eso es que que nosotros los humanos erróneamente le llamamos vida, al tiempo que Dios nos tiene aquí como una pasantía para que usted y yo elijamos dónde vamos a pasar la eternidad. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. O sea que todo el mundo está sujeto a la muerte porque todos pecamos. Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 21 al 22, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En palabras simples y llanas, que todos los que somos descendientes de Abraham, nacidos según la carne, todos nacemos muertos. Y por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, pues entonces resucitamos espiritualmente. Gloria a Dios. Pues entonces, estuve buscando mucho, algo de ver cómo podía traer lo mejor para que ustedes puedan tener alguna idea de qué es lo que usted y yo hacemos en esta vida, o sea, aquí en este mundo, en la tierra, para cuál es el propósito con el cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Dice, al principio de la Biblia, estoy leyendo un estudio que copié y arreglé y por aquí hice esto y aquello. Voy a leer, no estoy leyendo la Biblia, es bueno que usted sepa eso. Estoy leyendo un estudio que encontré un poco profundo, ahí más o menos lo pude alinear, lo pude armar como un rompecabezas. Espero que les sea de mucho provecho. Dice, al principio de la Biblia se nos dice que los seres humanos son una parte muy importante de la creación de Dios. De hecho, se nos dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. Entonces, vamos a ver qué significa creados a la imagen de Dios. Recuérdense que fuimos creados en Génesis capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces vamos a ver qué fue lo que Dios quiso decir cuando declaró que usted y yo, que nos iba a crear a nosotros a su imagen y semejanza. Entonces miren lo que dice la palabra imagen. Recuérdese que por eso siempre le hemos recomendado que se estudien, se busque diferentes versiones de la Biblia y que le busque el significado en griego y el significado en hebreo, también el origen de la palabra, porque en la Biblia fue escrita en el griego y en el hebreo, entonces ahí hay muchas palabras que nosotros no conocemos y por eso nos perdemos en la lectura de la palabra, en el aprendizaje de la misma. Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice la palabra imagen. La palabra hebrea para imagen es de tselem, que es derivada de otra palabra hebrea más breve, tetzel, que significa sombra. ¿Puede usted ver la relación? ¿Lo puede entender? Vamos a seguir entonces más adelante. Para ponérsela más fácil, por ejemplo, cuando usted va caminando con el sol que le da de frente o de espalda o de un lado, usted ve que la sombra suya se va, sea para atrás o para adelante o para un lado, ¿verdad que sí? Entonces, cuando los rayos del sol iluminan cualquier objeto, una sombra, se hace una sombra, the cell, aparece junto a ello. Según la Biblia, nosotros los humanos
es nada menos que la imagen de Dios, porque en muchos aspectos él o ella, o sea, el hombre y la mujer, maravillosamente reflejan o reflejamos o sombreamos la perfección y la belleza divina. Oiga, ¿para qué usted y yo fuimos creados? Lamentablemente, las religiones ya nos han llevado a nosotros, los seres humanos, de que usted y yo somos prácticamente nada, que usted y yo somos como... ¿Cómo lo podemos comparar? Ya, esto no tiene comparación. Según el ser humano se ha autodecriminado, autodevaluado, por así decirlo. Entonces, fíjese, vamos a ver entonces otra cosa curiosa del Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que significa el nombre Bezaleel. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces, esta relación se refleja en el nombre Bezaleel, literalmente Bezalel, que significa la sombra de Dios. Entonces vamos a ver en Éxodo capítulo 31, Dios llamó a Moisés para que construyeran el tabernáculo. Y escuche bien esto ahora. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata o en bronce, y en el labrado de piedras para engastes, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Pero escuche bien, ¿a quién fue que llamó para la construcción del tabernáculo? Bezalel. Oiga, y el Señor habló y dijo a Moisés, mira, he llamado por nombre a Bezalel, que Bezalel significa literalmente la sombra de Dios allá en hebreo. ¿Entiende? Por eso siempre les recomendamos que busquen la palabra, que estudien bien el significado, el sinónimo, que busquen diferentes versiones, porque a veces leemos la Biblia y nos quedamos y no aprendemos nada, no sabemos nada. Por ejemplo, cuando José se enamora de María, que la Biblia dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su primer hijo. Imagínese usted sin estudiar el significado de la palabra, el principio de la palabra, el origen de la palabra. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque José está comprometido con la Virgen María para casarse, ¿verdad? Pero entonces viene la Biblia y dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su primer hijo. O sea, José no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su primer hijo. Imagínense nosotros leyendo eso en nuestro idioma. Nos vamos a quedar más brutos, nos vamos a poner, porque no vamos a poder entender eso. Entonces, la palabra conocer en hebreo significa tener una relación tan diversa, tan profunda, que incluye las relaciones sexuales. Y por eso es que siempre le decimos eso, les repetimos, para que usted pueda aprender, para que usted pueda sacarle el provecho, el alcance, el máximo provecho a lo que usted lee en la Biblia. Siempre estudie diferentes versiones y búsquele lo que significa esa palabra. Usted le puede buscar etimología, significado etimológico de X palabra, y le aseguro que le va a ayudar mucho,
Se lo voy a repetir porque yo sé que hay gente ahí que quieren servirle a Dios en espíritu y en verdad. Cuando usted escucha, cuando usted lee una palabra en la Biblia, usted debe de buscarle el significado etimológico, la etimología de la palabra, el principio de la palabra, y usted se va a dar cuenta que usted se queda asombrado con eso. Gloria a Dios. Entonces dice, recuérdense que le estoy dando un estudio acerca de lo que significa usted y yo ser creados a imagen y semejanza de Dios. No es ni cerca de lo que usted y yo estamos acostumbrados a vivir, porque recuérdense que usted y yo nacemos muertos espiritualmente. Dice, el tabernáculo y todo lo que había adentro permitió a los antiguos israelitas acercarse a Dios en el culto. Según la Biblia, cuando un ser humano rinde culto al Dios del cielo y la tierra, es como si la persona entra en la sombra de Dios, convirtiéndose en parte de ella, lo que refleja la perfección divina y su belleza. Escuché bien eso. No, pero yo tengo que repetirle eso. Escuche bien eso. Cuando usted y yo le rendimos culto a Dios, usted y yo nos convertimos en la sombra, en la sombra de Dios. Nosotros reflejamos su perfección divina y su belleza. Wow, pero esto hay que predicarlo de un altar para que ocurran milagros. Y ahora mismo yo declaro que están ocurriendo milagros. Usted que vive su vida deprimido, usted que vive su vida con miedo, asustado, nervioso, en pobreza, en enfermedades, con todo tipo de problema, pues yo le digo que hoy usted se levanta ahora en el nombre de Jesús, que se rompen las cadenas. Usted recibe su milagro ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando Elohim, recuérdense que Dios tiene diferentes nombres. Elohim quiere decir que son diferentes, que son más de una persona. El término de Génesis 1:26 habla claro cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuche bien, hagamos, se supone que hay más, no era una sola, no era uno solo, y Dios no había persona. Y los animales no tienen el don de escuchar, ni de hablar, ni del razonamiento. Entonces Dios está hablando con Elohim. Ahí Dios está haciendo la función de Elohim, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estas palabras, hagamos y nuestra, la utilizada en ese versículo 1:26, recuerda que no quiero que usted pierda el hilo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas palabras declaran la acción de más de un ser dentro de este ente colectivo llamado Elohim. Tanto Yahweh, o sea, Dios el Padre, como su Hijo, el Verbo, o sea, la palabra en acción. Porque se recuerda que el Verbo es lo que predice o dice la acción de lo que se está hablando, lo que le da acción, lo que le da el sentido a la oración cuando se está hablando. Entonces, vemos que más tarde sería engendrado, pero no creado. Eso se lo dicen a usted que lo rece, pero usted no sabe lo que quiere decir eso, ¿entiende? Engendrado en la carne como Yeshua la Mashiach, como Jesús el Mesías. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio ya existía el verbo, oiga bien, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por eso siempre llamamos a los testigos de Jehová que reflexionen en las Escrituras. Oiga bien, les repito, hablando de Jesucristo, cuando Juan presenta a Jesucristo, Juan, tanto el Bautista que lo presentó físicamente y el apóstol Juan que escribió de él,
también. Entonces, mire cómo escribe, cómo presenta el apóstol. Juan el Bautista lo presenta a él como que él era antes que yo, y que él es desde el principio, y que él no tiene principio, que él no tiene fin tampoco, que él es eterno. Pero mire cómo lo presenta el apóstol Juan en la Escritura. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Entiende? Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas, y sin él, nada de lo creado llegó a existir. Ese es otro tema, pero es bueno llevárselo a los testigos de Jehová. Y dice, y el Verbo, el 14, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿qué significan las expresiones a imagen y semejanza en este pasaje? Bueno, aún más importante, que Dios nos hizo como Elohim en cuanto a cualidades intelectuales como el pensamiento, para hacerle un poquito más claro, Dios a nosotros los humanos nos creó a su imagen y semejanza, teniendo capacidad e inteligencia y sabiduría que nos posibilita la creación de ideas, de imaginar cosas del futuro, de imaginar sucesos que van a acontecer o planificar soluciones y proyectarnos para el futuro. ¿Entiende? Recuérdense que le estamos hablando acerca de las tres muertes. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Entonces, el sistema de los religiosos ya nos ha puesto a la inmensa mayoría, ahí estuve yo, como que el hombre no vale nada, como que es una costumbre, como que es obligado usted ser pobre, como que es obligado usted vivir enfermo, y no, usted no fue creado con eso. Usted y yo fuimos creados a la misma imagen y semejanza de Dios. El hombre perdió la gracia de Dios, pero Jesucristo vino y nos rescató por la muerte de Jesucristo. Entonces nosotros entramos nos reposicionamos. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y de una vez volvemos, porque hemos tratado de dividir los estudios en dos partes de 30 minutos para que se les sea más fácil a usted asimilarlo. No se vayan los que están en la emisora, tampoco los que están en Facebook ni en YouTube, no se me vayan, que volvemos enseguida para continuar con este estudio acerca de la muerte espiritual. Volvemos.